La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto de Life Links Connect. Capítulo 7. Proyecto LIFE Lince, el gran desafío. En el año 2006 se había logrado contener el riesgo de extinción del lince ibérico al que tanto se temía en el 2002. El primer proyecto LIFE había logrado incrementar la población silvestre y el programa de cría en cautividad estaba funcionando de manera exitosa. En ese escenario, la Junta de Andalucía diseña un segundo proyecto LIFE para continuar con la conservación in situ de la especie, que supondría, a la postre, un salto cualitativo, ya que se introducen las primeras acciones de restauración de poblaciones. Nos cuentan el origen del proyecto Miguel Ángel Simón y Rafa Cadenas, director y subdirector del proyecto respectivamente, y Urs Britten-Morser, director del grupo de especialistas en felinos de la UICN, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. En ese momento que teníamos unos buenos resultados del primer proyecto LIFE que acaba en 2006, previamente lo que hicimos es junto con el chairman del grupo de especialistas de felinos de la UICN, Urs Britten-Morser, tener una reunión en Suiza con el objetivo de diseñar una estrategia que nos permitiera conseguir bajar de categoría la especie. Yo, si digo la verdad, no lo veía posible. Es decir, pasar de en peligro crítico de extinción a pasar en peligro con los criterios de la UICN, que es un número de hembras reproductoras, etcétera, etcétera, no lo veía. Pero sí era muy interesante que se quedara sobre un documento qué pasos habría que seguir para intentar conseguir eso. Y esos pasos desarrollarlos en un proyecto. Esa reunión en Suiza yo creo que dio muy buenos resultados porque fue el germen del segundo proyecto, del proyecto LIFE. Ahí era donde pusimos en marcha toda la estrategia que habíamos diseñado en Suiza para pasarlo en peligro. Bueno, la visita de Urs y Christine yo creo que fue un salto cualitativo muy importante desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, por el apoyo y el impulso que la propia UICN dio a los proyectos de conservación del lince. Por otro, desde un punto de vista personal, con una relación de amistad y de encuentro permanente y de un apoyo total y absoluto. También, evidentemente, supuso que era un apoyo científico y técnico muy importante para las cosas que se estaban pensando desarrollar, pero también una exigencia de una alta calidad en el trabajo y sobre todo que íbamos a estar permanentemente siendo supervisados y evaluados a nivel internacional, y eso creo que era también de gran valor para nosotros. Creo que fue muy importante también para generar confianza y amistad, que es algo fundamental. Se necesitan bases muy sólidas si se tiene que atravesar una aventura tan increíble entre bastidores o con tantos desafíos. Por supuesto, eso era de prever. Así que creo que también fue el comienzo de una amistad a largo plazo. Un buen ambiente de colaboración. Sí, y esto fue y sigue siendo importante para nuestro propio compromiso. En realidad, es un placer volver aquí después de 22 o 23 años de preocupaciones y ver lo exitoso que ha sido, al comprobar que ahora tenemos linces en estas áreas. Pero también es un placer volver y encontrarnos con viejos amigos y pensar en el largo camino que hemos recorrido juntos y lo pedregoso que fue a veces. Y sin embargo, es bueno. Son buenos recuerdos. En el proyecto LIFE Lince se continúa implementando la estrategia de conservación de las dos poblaciones remanentes, pero además se incluyen el programa de reintroducción y la restauración genética de la población de Doñana. En el segundo proyecto LIFE lo que hacemos es decir, bueno, hasta ahora esto ha dado buen resultado, pero solo conservando una población en Doñana y en Andújar no vamos a ningún sitio. Podemos tener allí unos pocos linces, pero no dejan de ser dos núcleos aislados, sin contacto entre sí y sin unas posibilidades claras de crecimiento. Por tanto, lo que hay que plantear es la reintroducción.
Y en el segundo proyecto LIFE lo que se plantea es la reintroducción. Sí tengo que decir que no había experiencias previas en el mundo, añadiría. Entonces todo lo que hacemos es un poco que de prueba, ensayo-error, era casi, ¿no? Para tener cierta seguridad, lo que se organiza es un seminario en Huelva, el segundo seminario de conservación del lince, donde el objetivo era hacer un plan de reintroducción. Y para eso lo que hacemos es invitamos a los mayores especialistas en temas de conservación de felinos. Algunos habían hecho sueltas, no reintroducciones, pero sí sueltas de felinos en alguna parte del mundo, para desarrollar un programa de cría en cautividad que nosotros llevamos allí como borrador y que se aprueba. El programa de reintroducción se aprueba como una estrategia de recuperar la población. En ese proyecto LIFE, como digo, no teníamos una experiencia previa, todo muy temeroso. Yo siempre me ha gustado ir dando pasos ligeritos, nada de correr, en conservación no se puede correr desde mi punto de vista. Planteamos la reintroducción en un sitio, solo de Andalucía, como una fase previa para decir, bueno, a ver qué pasa y en función de los resultados ya veremos. El elemento o el punto o el momento más importante para mí de la conservación desde que estuve implicado hasta que lo dejé fue para mí la primera reintroducción. La primera reintroducción que se hizo en Córdoba, yo creo que fue hacia la mitad del segundo proyecto LIFE, ya nos daba la confianza de que estábamos en la línea adecuada, que habíamos salido del bache total y absoluto que nos encontramos cuando empezamos el primer proyecto, que estábamos en 50 linces y que estábamos al borde de la extinción, hasta llegar al momento en el que parecía que podíamos empezar a cambiar la dinámica de la especie con una buena gestión. Y eso probablemente para mí, desde un punto de vista personal, fue el momento en el que veía el cambio. Y ese cambio ya era hacia la esperanza, hacia un mejor estado de conservación de la especie. La primera suelta se desarrolló en una finca privada, que conocía bien desde joven y a los propietarios, y permitió que hiciésemos la reintroducción como la habíamos diseñado exactamente, ¿no? Con una total y absoluta colaboración con la propiedad privada, que fue absolutamente generosa y que siempre me acordaré de ellos porque son una gente fabulosa, pero lo que permitía era un aldabonazo de esperanza hacia el futuro, que quedaba mucho por delante, sin duda, ¿no? Y por eso vinieron a continuación los siguientes proyectos LIFE que eran absolutamente necesarios, ¿no? Para poder llegar a la situación actual. La población había ido creciendo durante estos años y pasó de 177 ejemplares, creo recordar, que había en 2006 a 270 y 80 ejemplares que había en 2011. Pero lo importante de eso ya no era que el número se iba incrementando, sino que las otras medidas que habíamos establecido, que eran la reintroducción y el refuerzo genético, habían dado muy buenos resultados. Con lo cual habría camino hacia nuevas estrategias de conservación para el futuro. El proyecto LIFE Lince implementa un programa de sensibilización y comunicación pionero en el mundo de la conservación, en el que, además del ámbito local, se llega al público general. Se incluyen seminarios, talleres, exposiciones y apariciones en medios de comunicación. Además, en el año 2007 aparece una nueva amenaza para las poblaciones de lince ibérico: las enfermedades infecciosas. Un brote del virus de la leucemia felina amenaza a la población de Doñana. Desde ese momento, entre las acciones de reducción de la mortalidad, se incluye un programa de seguimiento sanitario. Nos lo cuentan Teresa del Rey Bamba y Guillermo López, veterinarios del proyecto LIFE Lince. El virus de la leucemia felina es un virus que circula en la población de gatos domésticos y se sabe que eventualmente puede saltar a felinos silvestres, y en este caso se sabe que era un virus de gato que saltó a la población de lince ibérico. Bueno, desde el brote de la leucemia felina sí que fue como un claro ejemplo de cómo una enfermedad podía afectar a una población pequeña e aislada, y ese brote supuso mucho en la parte del seguimiento sanitario. Esto vio la necesidad de implantar un programa de vigilancia para ir haciendo un estudio a lo largo del tiempo
de cómo una enfermedad podía afectar a una población como era la del lince, que solamente quedaban pocos individuos en ese momento. A raíz de ese brote, pues se implantó un programa de vigilancia. Empezamos principalmente por la leucemia felina porque era el que más nos preocupaba, pero aprovechando esos manejos que hacíamos con un protocolo estandarizado, investigamos también cómo iba evolucionando a lo largo del tiempo distintos factores como otros agentes infecciosos que podían afectar a las poblaciones de lince. Todo eso, desde el brote de la leucemia hasta ahora, tenemos una información valiosa y de cómo ha ido evolucionando esos agentes. Fijaros que desde 2007, que fue el brote de la leucemia, hasta ahora se han hecho más de 400 evaluaciones sanitarias enfocadas a la leucemia. Aprovechando, se ha hecho radiomarcajes de otros individuos, se han hecho aprovechando animales para extracción, para programas de cría, para futuras reintroducciones, pero focalizado en las campañas de otoño que realizamos, porque interfiere menos con hembras que puedan estar paridas, que no hay cachorros pequeños. Desde entonces, más de 400 evaluaciones sanitarias hemos hecho enfocadas con el virus de la leucemia. Eso nos ha ido orientando de cómo, si se producen nuevos brotes, no se producen nuevos brotes, de ver la importancia a lo largo del tiempo de los agentes. En eso íbamos también mirando otros agentes infecciosos, entonces tenemos muchísima información. Esa información que tenemos desde el punto de vista sanitario se ha complementado también con los ejemplares que morían por distintas casuísticas, tras un protocolo de necrosia en un centro especializado, el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta de Andalucía de Fauna Silvestre. De todos los animales que morían se hacía una necrosia arreglada, es decir, que de todos los animales sacábamos muchísima información. Tras el proyecto Life Lince se hace una evaluación coste-beneficio de las diferentes actuaciones de conservación, comprobando que la estrategia más eficiente es reducir las amenazas y reintroducir linces donde la población de conejos es alta de manera natural. Estos resultados cambiarían la estrategia de conservación de la especie en la siguiente década. Nos lo cuenta Germán Garrote, técnico de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, miembro del proyecto Life Lince. Las principales actuaciones de conservación que hicimos fueron encaminadas a aumentar la capacidad de carga de las poblaciones, de las dos únicas poblaciones que quedaban. Sin embargo, los resultados más interesantes después de analizar nuestro trabajo que obtuvimos fue al ver las dos diferentes principales estrategias de conservación que desarrollamos en estas dos poblaciones remanentes. Por un lado, se intentó mejorar la abundancia de conejo, tanto en su densidad como en la superficie. Esto implica un montón de actuaciones sobre el hábitat, crear cercados de conejo, mucho majano, actuación sobre el hábitat, reintroducción de conejos. Es un trabajo ingente en esfuerzo, ingente en dinero. Se lograron muy buenos resultados, se crearon más de 5.000 hectáreas nuevas con conejo que colonizaron los linces rápidamente, eso sobre todo en la Sierra de Andújar. Y por otro lado, la otra actuación es donde sí había conejo, pero no había lince porque los índices de mortalidad no natural causadas por el hombre eran elevados, era disminuir ese índice de mortalidad, es decir, principalmente atropellos y furtivismo. Lo que vimos es que en aquellas zonas donde sí había conejo y redujimos la población, el esfuerzo que había que aplicar para recuperar y hacer que ese área fuera buena para el lince, a nivel económico, era muy inferior a recuperar el conejo. Recuperar el conejo funcionó, pero a unos costes económicos muy altos, muy altos. En esa época no se podía hacer otra cosa, era la opción a elegir. Sin embargo, esto, al comparar esos costes, esa relación coste-beneficio entre esfuerzo y dinero aplicado y resultados, vimos que es mucho más eficaz hacer que el lince recupere las zonas con conejo o llevar al lince donde hay conejo, que es lo que se está haciendo ahora con las áreas de reintroducción. La estrategia óptima no es llevar el conejo donde está el lince, sino llevar los linces donde están los conejos. Durante estos años yo creo que ha cambiado mi percepción, no solo la mía, sino la percepción de todos sobre las características biológicas de la especie. O sea, lo que sabíamos antes sobre el lince, nos han roto los esquemas, porque si te vas a la bibliografía, la principal información que tenías es que era un lince. El lince es un animal solitario, se decía que su hábitat óptimo y su hábitat
era un especialista en el hábitat mediterráneo. Sin embargo, hemos visto la increíble plasticidad de esta especie. Hemos visto que los animales se relacionan entre ellos durante todo el año. Hemos visto agrupaciones de hasta 8 linces, no es lo habitual, pero se ven interactuando animales no emparentados. O sea, son cosas que nos han roto un poco la cabeza. Y lo que a mí más me ha llamado la atención es la tremenda plasticidad a la hora de la selección del hábitat. No es un animal que esté solo en el hábitat mediterráneo, estaba en el hábitat mediterráneo porque esas áreas eran las áreas más protegidas, prístinas, donde el humano tenía menos efecto y donde podría sobrevivir. En cuanto esas amenazas han bajado, el lince ha podido colonizar áreas como esta en la que estamos, este olivar, que lo único que necesita es que haya conejos y que no lo maten. Ha habido dos capturas que me han generado distintos sentimientos. Uno de ellos fue la captura de Durillo. Durillo era como cuando yo empecé en el lince, había menos y me sabía mejor la historia de cada uno. Ahora ya hay tantos que ya la historia no me la conozco bien de cada uno de ellos, pero Durillo me acuerdo que nos avisó Juanma, uno de los compañeros de seguimiento, que la habían visto cojear entre la vegetación. Nos fuimos todos para allá y cuando pasó Durillo entre matorrales, vimos que no era una simple cojera, sino que tenía una amputación de una de las extremidades posteriores. Desde ese momento todo el equipo se involucró muchísimo en la captura de ese animal. Estuvimos 2 semanas detrás de él, como estaba radiomarcado, sabíamos por dónde se iba moviendo, se iba de parche en parche de zonas de buena densidad de conejos. Y esas 2 semanas de intentando cogerlo con jaulas trampas, y fueron semanas de comer juntos, de estar todo el día juntos. Me acuerdo en la pica con la antena detrás localizando al animal. Y el día que yo estaba con Gemma, con otra compañera que trabaja con nosotros, estábamos revisando truecas y sí que me contaron, fue Guiller que al final consiguió darle con la cerbatana, y sí nos contaron cómo fue la persecución y me hacía gracia de ese día, de cómo nos describían la situación, de cómo se metió una vez entre cultivos de naranjo y cómo iba. Los propietarios que estaban allí, cómo vieron primero un lince pasar, luego a uno con un caza y con una cerbatana. Bueno, ellos veían un palo, pero era como la familia que estaba allí estaría flipando cómo iba pasando distintos personajes por allí entre los naranjos y tal. Y la verdad que la captura y eso fue por toda la implicación del equipo, que estábamos todo el día allí, detrás del animal, intentando capturarlo, porque claro, teníamos que salvarle la vida a ese animal. No teníamos toda la información que tenemos ahora y claro, fue súper especial. La recuperación del lince ibérico. 20 años de proyectos LIFE contados por sus protagonistas. Un proyecto LIFE Lynx Connect con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.